Gracias por su presencia. Buenas noches, Héctor. La palestra es tuya. Muchas gracias. Pues en efecto, hoy día vamos a tocar un tema que nos compete a todos, no solamente porque estudiamos la materia, probablemente se conecten personas relativamente, entre comillas, ajenas al derecho, pero en su aprendizaje formal meramente. Al fin y al cabo, el derecho penal está en muchas etapas de nuestra vida, de forma inconsciente también. El día de hoy vamos a tocar un extremo muy importante, especialmente el de la perspectiva del derecho penal objetivo en el sentido formal o adjetivo y en el sentido material o sustantivo. Hago esta precisión porque en diversos libros, tanto alemanes, italianos, pueden variar por material, por sustantivo o formal o adjetivo. Dicho esto, comencemos con la breve ponencia que tenemos hoy, compartiendo. ¿Me permiten compartir la PPT, por favor? Quiero compartir el. Creo que ya está. Perfecto. Voy a compartir ahí está. Voy a compartir una breve PPT que hice, que resume bastante lo que vamos a abordar hoy en día. Primero vamos a hacer la pregunta inicial, ¿no? Tenemos que entender lo que es el derecho penal. Está bien, vamos a verlo en el sentido objetivo, un poco técnico, y en el sentido eh, impositivo, ¿no? No solamente el establecimiento, sino su imposición. Aquí tenemos algunos personajes: Cicerón, Kant, Bentham. Lastimosamente no puse a John Austin, pero ahí podemos ver a Kelsen y a San Agustín de Hipona. Lo pongo porque de alguna u otra forma se ha creado una línea teleológica en la que hemos podido conocer a diversos personajes, hemos conocido a diversos sujetos de derecho, a verdaderas personas, ¿no? Que han permitido gran parte de su vida al estudio de esta hermosa rama. Recordemos de que la pregunta de qué es justicia o qué es justicia inicia en la filosofía, no meramente en el derecho, porque la filosofía crea el derecho. Es cierto, existe filosofía, pero hay que entender las etapas y los orígenes. Así como en el sistema no podemos, por ejemplo, ahorita tocando con el tema formal y material, el realismo jurídico clásico, todo proviene de antes. Entonces, hay que ver las perspectivas en un orden cronológico, teleológico, ¿no? Porque es lo que nos compete. Estos personajes, de alguna u otra forma, permanecen hoy en día en nuestra vida. Utilitarismo con Bentham, Kant con el imperativo, Kelsen con su positivismo, San Agustín de Hipona con la moral, la ética, y hoy en día, en un contexto en el que las gentes prevalece más la ética privada que la pública, ¿no? Creo que está de más precisar cuál es la circunstancia mediática del día de hoy que nos hace ver eso, ¿no? ¿Qué es lo que se prevalece? Porque sí, son dos. Así como aquí tenemos dos perspectivas, tanto formal y material, en la ética también. Hay perspectiva privada y ética. Un poco para la reflexión. A mí se me ha concedido el privilegio de hablar de dos capítulos, el capítulo segundo y el capítulo tercero. Vemos una estructura, ¿no? Hicimos una mini introducción sobre lo que va a consistir el derecho formal, el derecho objetivo formal. Hoy vamos a comentar de que el Código Penal es una composición, es un cuerpo normativo que tiene armonía. Empecemos por eso. Armonía y tiene un sistema. Los delitos y su estructura, todo está clasificado por una razón. Tiene un porqué, tiene un antecedente. Copia o no, se ha sabido aplicar y hoy en día es vigente como un cuerpo sistemático. Primero hay que entender al Código Penal como eso. Más que para solamente parafraseo, hay que entender de que es una valorización.
Es importante decir valorización porque aquí llegan cuestiones que no están escritas. Por eso puse a los personajes anteriormente. Cuestiones que no están escritas, que no están positivizadas. Principios, valores, demás cuestiones que son intangibles, pero que existen en la vida. ¿Mm? Las leyes penales, lo puedo mostrar aquí. Leyes penales. Y en este caso la norma jurídico-penal. Ahora me preguntarán, ¿ley y norma es lo mismo? No, no es lo mismo. Ley es lo que está positivizado y norma es lo que tú interpretas, es la valorización, es darle vida a lo que está escrito. Bajo esa premisa podemos continuar, porque es menester. ¿Y por qué puse a César San Martín? Porque justamente lo precisó una vez. Y coincidimos. Yo no sabía que lo había mencionado hasta que lo escuché. Y justamente dice eso, pues, ¿no? Que ley y norma son distintas, en efecto. La norma de conducta. Vamos a empezar ya con los temas que nos competen, precisos, ¿no? Que la norma de conducta, pues podemos mencionar la norma de provisión, ¿no? Es la proscripción, ojo, no prescripción, ¿no? Proscripción, es decir, sentirse repelido, sentir esa enajenación por algunas conductas que están socialmente eh, reprochadas, ¿no? Que son aquellas que nos perturban bastante. Un homicidio, un secuestro, una extorsión, o su armonización, ¿no? Que es el secuestro extorsivo y muchos delitos típicos, ¿no? En la norma de sanción podemos observar una figura muy importante, que es el supuesto hecho, ¿no? El supuesto hecho, el nexo y su consecuencia jurídica debidamente adoptada y valorizada. ¿Por qué digo valorizada tantas veces? Porque el derecho penal no es solamente redacción literal, no es solamente una interpretación literal o lógica, y no es que le quito la credibilidad a ambas interpretaciones, sino que se deja mucho de lado el enfoque actual de un Estado de derecho constitucional, que es interpretación teleológica, interpretación axiológica y, en suma, la axiomática. ¿Qué quiere decir? Que no solamente es la redacción, sino es lo que tú entiendes y lo que tienes que aplicar por necesidad, idoneidad y proporcionalidad con la realidad, con la sociología. No hay que escaparse de lo que tenemos que aplicar y de lo que tenemos que hacer, porque si nos ceñimos y nos cerramos creyendo de que dura lex, sed lex, estamos perdidos. ¿Por qué no? ¿Qué decía Radbruch? Lex injusta non es lex. Ley injusta no es ley. Ahí viene el tema, ahí viene la valorización, ahí viene la extrapolación, la inferencia y muchas cosas más para buscar un bien común. Y ojo, bien común, al igual como orden público, es muy amplio para comentar. Grosso modo lo comento así. Las leyes sancionatorias no penales, pues podemos compartir, ¿no? Por ejemplo, lo que sanciona la INDECOPI, la SUNAT, ¿no? Que no son con una pena formalmente hablando, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí, miren, las leyes penales especiales. ¿Cuántas son? Tenemos la de ley de activos, lavado de activos, la penal tributaria, aduaneros, terrorismo, informática, ¿no? Muy bien. A ver, ya hemos comentado la primera parte. Quiero ver mi cronómetro. Ya, estamos bien. La primera parte. Pero para seguir entendiendo y ya no, que no se nos quite la premisa correcta sobre lo que consiste el derecho penal objetivo formal, tengo que mencionar una cosita. Al inicio de las sociedades han habido muchos, pero muchos tipos de regularizaciones sociales, ¿no? En la que se centralizan en la conducta o meramente en la pena, ¿no? Que vamos a ver a continuación, ¿no? En la que se enajenan de lo que es importante, ¿no? Y se pierde mucho el tema utilitarista,
El antecedente más antiguo, más longevo de las sociedades, el Código Hammurabi. Ustedes pueden ver ahí piedras jeroglíficos raros, ¿no? Pero les comento algo. Yo diría que es el antecedente más importante del derecho. Y qué coincidencia, es penal. Miren qué interesante. Es penal, ¿no? La ley de Talión es penal. Porque, ¿qué decían? Si es que un arquitecto construye mal tu casa y por accidente muere tu hijo, tú tienes todo el derecho de matar al hijo de ese arquitecto. Sí. Tú tienes todo tu derecho porque así estaba codificado en el Código Hammurabi. El mal llamado ojo por ojo, diente por diente. Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? La verdad es que es esto. Ese es el antecedente más longevo que existe, que se ha registrado. Y ahí vienen un poco las coincidencias. ¿Y quién descubrió esto? Napoleón. Sí, Napoleón. ¿Y cómo empieza luego, no? Con el civil, bla, 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 ¿no? Y ahí viene una serie de acontecimientos con relación, ¿no? Y que desatan lo que es hoy en día el derecho, ¿no? Evolucionado. Permítame hacerles un comentario, porque más allá de un tema memorístico, a mí lo que me gusta es ser heterodoxo con lo que digo. Hoy en día estamos viendo muchos tipos de delitos, un incremento, pero tremendo. Robos, homicidios, feminicidios, los secuestros, ¿no? Chantaje, acoso, violación, ¿no? Y, y la pregunta es, ontológicamente, ¿qué deberíamos hacer? Está bien, sentar denuncia y demás cuestiones. Pero hace poco, cuando yo me fui de viaje a Huancayo, me percaté de dos cosas. Que la gente en general, porque no solamente en Huancayo es, sino en todos lados, tiene un concepto equívoco del derecho. ¿Para qué sirve el derecho? ¿Cuál es su importancia? Prevenir y sancionar, ¿no? Que es probablemente lo que vamos a ver a continuación sobre la teoría de la unión, ¿no? Prevención y sanción. Y la gente dirá, pero no se cumple, o sea, en las huelgas de la mina, la gente malora las bombas de agua y demás cuestiones y produce daños. Y la gente cree que es válido, porque han firmado un acuerdo en el que ellos pueden hacer huelga. Pero son contrarios, pues. Daños y huelgas son distintos. Ahí está el detalle. Eric Hobsbawm ha explicado muchas cosas sobre la involución sociológica. ¿Por qué estamos como estamos, de que iniciamos cada siglo y terminamos el otro con guerras, iniciamos con guerra, terminamos con guerra y así sucesivamente, ¿no? Y probablemente la gente dirá, no, pero entonces somos el Leviatán. No, no somos el Leviatán. Tenemos parte de. Hay algo que quiero que entiendan y comparto, ¿no? Y me incluyo también, quiero entender eso. A veces es complicado porque somos sujetos de derechos y personas, hasta donde quepa la palabra, ¿no? Y no solamente en la etimología original, sino que es máscaras, ¿no? Sino que tenemos 50 y 50. Y aquí voy a decir algo que les va a mover el piso. Todos en algún momento hemos cometido un crimen. Sí, tú, quien está sentado ahí tomando agua, quien se ríe, ¿no? Que me hace esa miradita. Tú también has cometido un crimen. En algún momento, leve, alto, pero lo has cometido. Desde un hurto de caramandunga hasta cuestiones más fuertes. Todos han cometido un crimen, sin excepción alguna. ¿Y por qué somos libres, no? El derecho penal es un estudio, es un conjunto de leyes, de delitos, que busca aplicarse en una sociedad.
Porque conoce que en la sociedad hay mal, hay bien, y todo ese mal y bien en una persona y en un conjunto de personas. Entonces, el derecho penal sirve para eso, para entender de que existe ese mal y bien y para reconocer de que tiene que haber un efecto de acción por cuestiones graves, ojo, graves, no cualquier cosa, ¿no? Cuestiones graves. A ver, muy bien, vamos al capítulo 3, la teoría de la pena. Esa fue una mini introducción sobre lo que vamos a ver ahora, que son las teorías absolutas, ¿no? Eh, y las teorías absolutas tienen algo interesante también. Hay en su justificación per se, ¿ya? Como noté aquí, una cuestión muy simple nada más. Ese absoluto hace referencia, ¿no?, a que la pena es independiente a su efecto social. O sea, se despoja de lo que realmente importa. Claro, ahorita estamos comentando de cómo fue la evolución, pero claramente no es lo correcto, ¿no? Entonces, la absoluta, pero si decides optar esa posición, con todo tu derecho estás y lo respetamos. Pero ha fracasado, ¿no? Si tú te despojas del efecto social que tiene, entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Estamos mal. También otro detalle que aquí anoté. Claro, el imperativo categórico se encuentra aquí. Está muy bien, ¿no? Lo de Kant y demás, que la idea de justicia, ¿no? Un poco de Hegel. Y es como la negación del derecho, ¿no? Es la negación del derecho. Entonces, ratificamos de que en la actualidad, en la contemporaneidad, no va, ¿no? Es un poco insensato creer de que nos podemos enajenar de lo que se tiene que cumplir a cabalidad, ¿no?, que es un efecto social, porque el derecho penal sirve a la sociedad, ¿no? Servimos a la sociedad y vamos a servir en algún momento, tanto al imputado como al lesionado, ¿no? Vamos. Bueno, la teoría de la prevención, pues, como podemos observar aquí, la prevención general negativa, ahora positiva. Aquí les pido un poquito más de atención por lo siguiente. Es un poquito amplio y cualquier persona se puede perder, inclusive yo, si es que lo veo después de tiempo. Tres aspectos, y los enumero aquí por su relevancia. Mutatis mutandis, corregir lo que se tiene que corregir. Intimidando al intimidable, haciendo inofensivos a quienes no son corregibles ni intimidables. Tú dirás, como diría John Austin en la teoría de los actos del habla, te va a pasar tal cosa si es que haces tal cosa. El que mata a otro será reprimido, ¿no? Es un poquito el tema negativo. Feuerbach, en la prevención general, mencionaba que la ley es como una verdadera amenaza, ¿no? Que la ley tiene que ser la verdadera amenaza en base a su ejecución. No solamente, y aquí retomamos a lo anterior, no solamente es el establecimiento, sino la imposición. Lo formal es lo establecido, ¿no?, que esté positivizado, sino la sanción, la consecución, la concretización, ¿no? Muy bien. Así muy resumido, lo negativo es lo siguiente: la intimidación, ¿no?, los posibles delincuentes, y lo positivo es la afirmación del derecho a los ojos de la colectividad.
y del que delinque, ¿no? Eso lo plantea, por ejemplo, Luhmann. Ujú. Ya hemos mencionado sanción y prohibición, hemos mencionado la prevención general negativa, la prevención general positiva. Vayamos con algo más aterrizado, que es la prevención especial. Sí, por Liszt, el alemán, ¿no? Ahí podemos encontrar también la escuela positivista italiana, podemos encontrar al correccionalismo y la escuela de la defensa social. Le voy a dar un énfasis a Liszt porque él está muy, o ha estado, o seguirá estando, ¿no? Porque permanece su pensamiento a lo largo de los años como determinista, ¿ya? Me voy al ismo de lo determinable, o el determinismo, ¿ya? El determinismo es una consecuencia física que repele el derecho o la autonomía de a quien se le acciona o sanciona. Justamente yo menciono eso y la influencia del determinismo para poder entender por qué piensa así. Siempre hay que entender cuál es el filósofo modelo de cada uno. Porque todos los sujetos que vamos a mencionar son filósofos, formalmente con un título o por una cuestión intrínseca. Al fin y al cabo, la filosofía podemos hacer tú, lo podemos hacer yo, lo puedo hacer yo. ¿Ya? Em, Vamos con el tema de... Ya, vamos con el tema de la teoría del hombre. Aquí ya aterrizamos a la vida real, ¿ok? A la vida real, al menos en nuestro sistema, que es la unificación, que es la armonización de lo mejor de cada uno que yo hemos mencionado, ¿ya? Es como un collage de las mejores cosas que tiene la negativa y la positiva. Al igual como en su momento teníamos la dicotomía sobre positivismo y naturalismo, hoy día tenemos el neoconstitucionalismo. ¿Por qué? Porque se ha sumado, se ha armonizado, se ha creado un cuerpo sistemático en el que haya o se busca un equilibrio proporcional a la sociedad. Aquí en la teoría de la unión podemos observar que estos fines retributivos y preventivos, ¿no? Buscan justificar al jus puniendi, ¿no? Esa facultad que tiene el Estado para poder sancionarte. Y aquí hago un paréntesis. Jus puniendi, ¿cuáles son los límites? ¿Cuáles son los límites? Esa pregunta es retórica, porque quiero que piensen realmente cuál es el límite de esa facultad que tiene el Estado. Un debido proceso, ¿no? Onus probandi, probar lo que imputas. Yo creo que aquí conocen al doctor Portugal, creo que la mayoría. Él ha llevado un caso muy importante, que es el de Adriano Pozo, que se le había imputado tentativa de feminicidio y violación, ¿no? ¿Cuál era su verdadero delito? Lesiones. ¿Se probó? No se probó de que él tuvo eh, afición a violarla o a matarla. ¿Se reconoce que han habido lesiones? Sí. ¿Es lamentable? Sí, definitivamente es lamentable. Pero si tú le imputas algo a alguien, tienes que probar esa imputación, esos alegatos. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Es que hay límites para todo. Hay límites para todo, hasta para lo que comentas en televisión, lo que comentas entre amigos. Hay límites.
¿ya? Y también para el Estado. Mm, La necesidad de la protección de los bienes. Miren qué pertinente esa pequeña línea que escribo acá. La necesidad de la protección de los bienes jurídicos para cerrar las teorías de la Unión. Puedo seguir mencionando a Jacobs, ¿no? Sobre la legitimación material, la necesidad de garantizar la vigencia social de norma permanente, penalmente garantizada, ¿no? Pero creo que los que han leído el libro van a entender a lo que me voy a referir con la siguiente sección. La pena tiene que contar con una base cognitiva, ¿ya? Refuerzo la vigencia del derecho, para todo. A ver, vayamos con esto. Ya. Bueno, a continuación vamos con la función de restabilización de la pena. Em, en la siguiente parte vamos a observar el verdadero objetivo, ¿ya? El verdadero objetivo de una pena. Por lo tanto, también tenemos que entender de que se centra todo en el antropoceno. Sí, vivimos en el individualismo, en el antropoceno, en los cuatro ismos, fragmentarismo, superficialismo, inmediatismo y facilismo. Tenemos que entender cuál es nuestro objeto de estudio y en base a ello tenemos que establecer una pena proporcional al crimen. Nulo un crimen, nula pioena sin previa ley, es algo que me encanta decir siempre. Nulo crimen sin ley, nula pena. Hay otro aforismo, un latinazgo también que es el nullum crimen sine judicio, nulo crimen sin juicio. También. Entonces aquí podemos observar probablemente unos aforismos cortos, pero puntuales. Puntuales y, y aquí les comento algo. Todos en algún momento hemos conocido a una persona que ha sufrido un robo, algunos hurto, otros robo agravado. Yo les comento una experiencia. A mí me robaron con mano armada llegando a mi casa. Me rompieron la cabeza aquí. Me hicieron un corte más o menos de 3 dedos. ¿Ya? Calcularán. Ustedes dirán, qué cliché, ¿no? Vas a estudiar Derecho Penal, o ya lo estás estudiando, pero te vas a especializar en la rama penal, en el extremo penal, y te ha pasado eso. A cualquier persona le puede pasar porque soy miembro de la sociedad. Han pasado muchas cosas en ese momento y desde entonces fue como el despertar del por qué estudio Derecho Penal, para ayudar a las personas y para poder defender a las personas que fuesen robadas, secuestradas, violadas, asesinadas. Y les comento una anécdota. Yo cuando ya estaba aceptando mi denuncia y pasé por el médico legista, regresé y demás, yo estaba esperando que me confirmen si tenía que ir al día siguiente, por cualquier cuestión. Y al costado mío se sienta la madre, sí, la madre, la esposa y la hija del que me robó. Esta precisión no es xenófoba, sino es pertinente. Y eran venezolanos. La señora trató de al mayor, pero el mayor se paró fuerte y le dijo, señora, yo no quiero el dinero, yo respeto mi trabajo, a mí no me interesa el dinero. Su hijo hizo mal, le dijo. Ha robado y ha lesionado. Yo me quedé muy pensativo en ese entonces porque dije, ok, demos dos caras, del lesionado, del agraviado y del denunciado. Al costado estaba su abogada también, luego.
Y yo me puse a pensar, ¿cómo es el derecho, no? ¿Cómo es el derecho que puedes estar un día para este lado y un día para el otro? Pero es que eso sí, nosotros podemos leer y leer libros y libros y libros, lo cual está muy bien, pero también tenemos que entender el verdadero valor de lo que tiene el derecho penal objetivo, formal y material. El verdadero valor, su importancia. Ontológica, ¿ya? No hay que ser pseudo-ontologicistas, no, hay que ser ontológicos. Hay que ser ontológicos en todo, porque la normativa es ontológica. Y si no lo es, no lo es. No es ni siquiera normativa, no es nada. ¿Ya? Toda la dogmática se basa en la ontología de muchas de estas materias. Entonces, yo les pido eso. Hay que ver siempre las cosas de forma holística también, general, no solamente de una perspectiva, sino general. El caso de Yamoja, y acordará ahí probablemente 20, 22 de los participantes. El caso de Yamoja fue muy mediático, por ejemplo, ¿no? Que la madre, que la hija mató a su madre, ¿cómo es posible? Métanla a la cárcel. Los peritos determinaron de que su madre misma se había lesionado y se había cortado acá. Y se mató. En todo caso, hubiera aplicado la legítima defensa. Aquí les hago otra pregunta. Pregunta retórica para cada uno de ustedes. Viendo el tiempo siempre. Ok, tengo tiempo. ¿Matar es bueno o matar es malo? Esa es la pregunta que suelto. ¿Matar es bueno o matar es malo? Tiene una dicotomía probablemente entre sí, eso es malo. En los mandamientos dicen no matarás, ¿no? Sí. ¿Y qué te enseñan? No tienes que, no tienes que lesionar, mucho menos matar. Sí. Pero ¿qué pasa si es que si tu vida corre riesgo? Si te apuntan con una pistola en la frente, en la sien, o de tu madre. Y esto es un argumentum ad terrorum, o un argumentum eh, ignorantiam, sino es un poquito más reflexivo para que entiendan lo que quiero decir. ¿Qué pasaría si es que sucede eso? ¿No hay una forma en que te ampare poder defenderte? Sí, sí hay. Legítima defensa. Matar no solamente es malo, tampoco los instigo a matar, pero quiero que sepan de que el bien y el mal están en un yin-yang, ¿ok? No es ni malo ni bueno, es una facultad que existe y va a suceder en la vida. Hay mucha valorización con respecto a matar, ¿ok? Tienes que ser diligente y sapiente con lo que vas a hacer. Pero yo les digo, matar no solamente es malo, ni solamente es bueno. Hay muchas perspectivas, como lo comento, pero sobre todo quiero que se queden con esa pregunta retórica. ¿Matar es bueno o matar es malo? ¿Ya? Solamente con ese pensamiento, porque el derecho penal lo explica también la dogmática. Puedo mencionar el acuerdo plenario del feminicidio, del robo, y me gusta cuando los fundamentos jurídicos se explayan, porque te permite tener una perspectiva más armónica, ¿no?, con la vida real. La concepción propia de la función de la pena. A partir con esto, mientras van viendo esto, la estructura, como ven aquí, posición de motivo, título preliminar, parte general, especial y parte. Ya, esas cinco.
Como yo les dije, el Código Penal es una composición, un conjunto armónico y sistemático, del que nosotros tenemos que entender primero, como coloquialmente se le dice, su índice, ¿no? Aquí hay leyes penales especiales, ¿no? Y aquí una estructura tremenda. Mientras les voy explicando y mientras ustedes van leyendo, les voy a comentar sobre un poco de la función de la pena. Ya estaba mencionando sobre el enfoque ontológico que es importante, ¿ya? Y que tiene como objeto de estudio las relaciones jurídicas, la configuración del derecho, es decir, su fuerza normativa. También tengo que mencionarles que hay un concepto de la persona, ¿ya? El concepto de la persona no solamente es una cuestión empirista, tú dirás, no, pero ya nací, entonces soy persona. No, pues un bebé sigue siendo dependiente, a pesar de que se le reconozca como, entre comillas, independiente. Sigue siendo dependiente. Tienes que ver un esquema amplio de la situación. No solamente lo que a priori parezca, tienes que ver lo que es en el sentido profundo. Y aquí les comento algo. Hoy en día tenemos mucho superficialismo para todas las cosas, para la, la creación de relaciones amicales, sentimentales y demás, al menos en la mayoría. Pero no hay que perder ese aspecto de profundidad. No hay que ser solamente un charco, no hay que tener la profundidad de un charco, sino ser ontológicos con todo. Podemos leer eso del TAC, tipicidad de juridicidad y culpabilidad, podemos leer sobre la aplicación espacial, temporal y personal de la ley penal, ¿no? Sobre interpretar si es que le corresponde una consecuencia jurídica, administrativa o penal a las personas jurídicas, pero siempre tenemos que verlo desde un plano profundo, ¿ya? Eso es lo que nos va a distinguir en muchos aspectos. Antes de continuar, quisiera, por favor, algún comentario, alguna pregunta, alguna precisión, inferencia, lo que fuere, todo es bien aceptado. Que levanten la mano o simplemente prendan el micrófono, por favor, yo los escucho. Héctor, buenas noches. Quería preguntarte eh, ¿cuál sería la diferencia fundamental entre lo que mencionaste, la teoría de la prevención general y la teoría de la prevención especial, por favor? Bueno, la teoría de la prevención especial se basa en LIST y que es mucho más aterrizada a la sociedad. La general tira más por lo relativo, tira más para lo que un poco más incompleto. Entonces, para poder precisar a ver la respuesta, déjame precisar algo nada más sobre eh, este, general. Ya, como lo mencioné, es mera amenaza. ¿Ya? Es una mera amenaza, como lo plantea Feuerbach, es la intimidación, como vería John Austin en la teoría de los actos del habla, ¿no? Es el efecto que te puede producir una simple frase, ¿no? John Austin, un gran filósofo, me encanta siempre citarlo, te menciona que desde lo más pequeño, vete a lavar allá, ¿allá dónde? Tú ya sabes a dónde te están mandando a lavar, ¿no? Entonces, a eso va Feuerbach, a una intimidación, una amenaza. Medianamente, ¿no? En cambio, la especial es un poquito más aterrizada, un correccionalismo, algo más concretizado. ¿Alguna pregunta más? Alexia, Ángelo, Abel, Roxana, o comentario, por favor, porque no me gustaría de que se quede un mero simposio. Me gustaría, por favor, de que haya un comentario, una observación. Ah, alguien ha levantado la mano, creo. Sí, hola, Héctor. Hola, Pavel, un gusto. ¿Qué A tal, mi ver, por hermano? ¿Cómo favor. estás? Buenas noches. Y buenas noches a todos los compañeros, a Ayrton, a todos. Antes que nada, felicitarte por tu disertación. Es bueno que entre nosotros siempre hay una retroalimentación de lo que hemos estudiado, porque
siempre hay algo que aprender. Por esa parte, mis más sinceras felicitaciones, Héctor. Lo que quería comentar era dos cosas. Uno es que recuerdo claramente cuando el doctor Fran Almanza nos decía, en el derecho penal, las palabras importan. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Tipo, tipicidad, tipificación, pueden parecer un mismo concepto, pero son distintas. Entonces, yo no entiendo cuando nos dijiste que hemos cometido un crimen. Tal vez quisiste decir un delito o una acción criminalizadora, porque pudimos haber robado un caramelo, hurtado una galleta, pero crimen como tal, no creo, no sé, o en todo Lo caso decía quisiera por el sentido esa parte ontológico de la nos palabra. explique. Ah, bacán, bacán, Ajá, lo excelente, decía por el sentido ontológico de la palabra. Por ejemplo, excelente, nosotros conocemos derecho penal, ¿no? Pero antes, ¿cómo se le llamaba? así Derecho es, criminal, ¿sí o no? claro. Entonces, Claro, era derecho criminal antes, pues. claro, Eh, y yo creo que era un poco más prudente decirle derecho criminal, ¿no? No nos centrábamos tanto en la pena, sino realmente en en el la acción, crimen, en la prevención, en la persona, ¿no? así es. Más Pero profundo. bueno, más o menos que tenía la duda, pero bueno, ya que lo has aclarado. Y pues porque No, efectivamente, gracias. cuando uno escucha y dice, oye, yo no, pero sí he cometido acciones detestables. ¿Quién no ha robado un caramelo o no ha deseado algo malo? O sea, por naturaleza el hombre es así. Y lo otro es que en la teoría bipartita, cuando hablabas de si matar es bueno, para la teoría tripartita no es bueno, pues. Pero para la teoría bipartita sí, o sea, no dicen que es bueno, pero tampoco es malo, sino es un cambio porque la estructura es la misma, solo que engloba un componente más de la antijuridicidad y punto. Pero ahí nos dice que matar a veces es bueno y a veces es malo, cuando hay un consentimiento de la persona. Entonces, es un tema bien discutido. No voy a decirte cuando hablaste de la legítima defensa, porque ni los propios autores se ponen de acuerdo, pero es un tema muy debatible, ¿no? Particularmente yo creo que, viendo la teoría tripartita, matar nunca va a ser bueno. En la legítima defensa es una excepción a la regla, pero porque hay una defensa, no porque sea bueno matar, porque si vamos a partir de ahí sería bueno matar a todos, bueno matar a los delincuentes, bueno matar a, o sea, nos vamos a ir a todo, ¿no? Y como sabes, siempre las resoluciones tienen impacto social. Eso es un tema muy, muy debatible y también cuando mencionaste algo muy importante, que nadie puede ser juzgado sin un proceso, en este caso proceso penal, y esa es la regla, ¿no? Pero hoy en día, por la complejidad de los delitos, hay excepciones a la regla, ¿no? Como la terminación anticipada, y ya no esperas el proceso, porque ¿qué vas a esperar si ya reconoces el delito y ya pues me rebajan la pena y sí, o la colaboración eficaz, o el principio de oportunidad que reconoces, ¿no? Son excepciones a la regla y bueno, eso quería acotar y felicitarte, compañero, y a Ayrton también a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Definitivamente, eso en el plano jurisdiccional, ¿no? También podríamos decir, hay que diferenciar entre punibilidad, punición y pena, ¿no? Uno es un sentido más gaseoso, luego el otro es en proceso y el otro es la efectivización, ¿no? En orden lo he dicho, ¿no? Punibilidad, punición y pena. Claro. Muy pertinente comentario. Muchas gracias, Pablo. Si No, hubiese gracias uno a ti, más, perdón, gracias a ti. dime, dime. Muchas gracias. No, te decía, gracias a ti por la disertación. No, no, seguimos, falta todavía un pelito nada más. Solamente quiero esperar si es que hay alguien, no quiero que se me escape, por favor. ¿No hay más? Si es así, pues continúo mencionando algo pequeño nada más. Hoy en día vemos mucho populismo punitivo. Populismo punitivo.
¿no? Ya te juzgan antes de un proceso. Es lamentable porque la sociedad crece con un concepto erróneo, equívoco, de lo que podría ser tu inocencia. Ya no hay presunción de inocencia, sino presunción de culpabilidad, ¿no? Lamentablemente es así, por eso tenemos el deber y la importancia de seguir conociendo y haciendo respetar lo que tenemos que respetar, hasta más no poder. Así como un juez constitucional tiene que ser tuitivo, tiene que ser valiente, nosotros también tenemos que ser tuitivos y valientes, ¿no? Para poder defender lo correcto. Aquí podemos ver muchos tipos de delitos, ¿no? Específicamente contra el patrimonio, ¿ya? Vamos a terminar la exposición, el simposio, con este apunte que dice muy importante también, que el establecimiento de la vigencia de la norma infringida y la medida de seguridad. Acá está. Ya. Miren, en el establecimiento de la vigencia de la norma infringida es muy sencillo, ¿ya? Hay que ponerle límites a la función de la pena. ¿Y cuáles son los límites? Aquí una cuestión también para poder reflexionar después de tantas cosas también que les he mandado. Hay dos tipos de dignidad: dignidad absoluta y relativa. La absoluta es que ni el mayor criminal ni el mayor violador puede ser privado ¿no? Privado de su dignidad, a pesar de que haga lo que haga. Por eso que no se ha ratificado, y no creo que se ratifique la pena de muerte aquí, ¿no? Ni siquiera es ratificable. Creo que es una adopción muy privada y muy cerrada, dependiendo de tu contexto, un poco por los acuerdos que tenemos, ¿no? Y la dignidad relativa, que esa es la más abominadora, la más perpetradora, la discriminatoria, en la que sí, pues, ahí sí, sí pierdes la dignidad y hay un aspecto discriminatorio empírico. En suma, las medidas de seguridad. ¿Qué se diferencia con la pena, no? Porque aquí podemos ver ya luego la doble vía, la tercera vía y demás cuestiones. Pues tiene una esfera más tuitiva, ¿ya? Una esfera que tutela, rehabilitadora, ¿no? Para evitar, ¿no? Evitar de que el sujeto peligroso vuelva a delinquir en un futuro, ¿no? Como ya les dije, hay muchos tipos de valorizaciones que tenemos que hacer, ¿no? En efecto, tenemos que hacer porque no todos pueden ser penados. Personas que no están en sus cabales por una cuestión fisiológica. Medidas de seguridad. El aspecto de doble vía y el de tercera vía, ¿no? O sistema mixto. Yo diría que es como una mezcolanza, una aglomeración, una agrupación de la logicidad de la afectación de la víctima actual y de la colectividad, ¿no? Y la logicidad de los fines de la... ¿Qué quiero decir con esto? Pues no solamente hay que tener un enfoque chiquito de un marco de esta persona, sino a lo que puede significar para un número gargantuesco, un número mayor, ¿ya? De sujetos de derecho. Se preguntarán, ¿por qué me gusta decir sujetos de derecho y no personas? Bueno, en un contexto, yo ya les comenté, o no sé si lo habré comentado, soy muy autodidacta, soy autodidacta, muchos temas, y un aspecto meramente ontológico, holístico y antropológico. La gran mayoría de los que aparentemente son personas, pues son sujetos meramente, ¿no? Entonces, estos sujetos tienen que ser eh, reconocidos, estudiados, extrapolados y vistos en tres o dos vías, ¿ya? Que eso es lo pertinente. Me quedan unos cuantos minutos. A ver, ¿dónde está?
Ya. Si es que desean, pueden tomarle captura, eso es importante. Si bien está en el Código Penal, de esta forma tan estructurada es difícil, ¿no? A mí me gusta mucho observarlo, me da un enfoque más completo, un enfoque más didáctico, ¿no? Que nos ordena. Lo que es muy importante en el derecho es ser ordenado, y ahí es donde yo quizá peco. Pero cuando tú te acostumbras a tener una estructura, de alguna u otra forma te tienes que ordenar, ¿ok? En síntesis, ¿qué les puedo comentar sobre el derecho penal objetivo, formal y material? Aparte de que existe, aparte de que ya les dije que tienen que respetarlo, tienen que promoverlo, tienen que entender de que no todo en exceso es bueno, aparte que tienen que entender de que hay muchos problemas, muchos fenómenos sociales, hay muchas cuestiones anacrónicas también. Imagínense, hemos pasado la Revolución Francesa y siguen habiendo populismo punitivo. Yo te acuso de violador y durante 9 meses, 18 meses, no, 9 meses dependiendo de cuánto sea la prórroga, podría ser catalogado como tal, ¿ya? Y no es así, pues. En la Revolución Francesa, pues no, con la guillotina y demás, ocurría eso, ¿no? Ocurría eso, pero hoy en día no se puede seguir haciendo eso, con las rondas campesinas y demás. Es un derecho fundamental, está muy bien, pero no tienen que transgredir eso, no tienen que transgredir los otros derechos de la persona, derechos fundamentales, constitucionales, derechos humanos. Diferentes son, ¿no? Fundamentales humanos y constitucionales. Sobre todo en España se distingue, no se distingue bien, pero aquí supongo que sí. Em, por último punto, mencionar que el derecho penal es una rama muy hermosa, ¿ya? Derecho criminal me gusta llamarlo. Y lo que yo les pido, y me incluyo, porque yo también voy a ver este video nuevamente para ver eh, cuánta lucidez tenía en este momento. La importancia del derecho penal la van a encontrar ustedes mismos con muchos mensajes que pueden encontrar en su propia vida, acontecimientos o mensajes de la misma vivencia. Les digo esto como persona, no como sujeto ni como expositor, le digo como persona, porque yo en algún momento me di cuenta de su verdadero valor, porque en algún momento también en el colegio yo pude defender a alguien y sin conocer todo esto, pero yo lo sé. Y ese es el verdadero pilar del derecho penal objetivo, material y formal. Gracias. Muchas gracias, Héctor, por tu disertación bastante enriquecedora, profunda. Ahora pues pasaremos a una ronda de preguntas, si lo hubiera, respecto a lo que tú has mencionado, o también podría ser sobre algún punto específico que se ha mostrado en las filminas o diapositivas. Pueden escribirla en el chat o levantar su mano para que la formulen por audio, como ustedes gusten. Bien, Ayrton ha levantado la mano, por favor, formula tu pregunta. Sí, Enzo, muchas gracias. Héctor, te felicito por tu ponencia, ha sido muy interesante. He podido volver a recordar los temas que vemos todos los que estamos presentes como estudiantes de Derecho en las aulas, tal vez por ahora de manera virtual. Muy importante lo que mencionas al explicar la teoría absoluta, cuando mencionaste la negación del derecho, eh, luego las teorías relativas, mencionando también, ¿no? Que en el Perú se da lo que es la teoría relativa o de la unión, ¿no? Diré la teoría mixta o de la unión, ¿no? Muy importante. Luego, cuando comentaste la importancia de las teorías de la pena, comentaste una experiencia muy interesante y enriquecedora. Me parece que fue algo que apreciamos todos los participantes el día de hoy y por ello te agradezco. Eso sería todo. Gracias.
Gracias por el comentario. Parece que, bueno, yo creo que si hay dudas o comentarios, la verdad, con un problema de exteriorización, probablemente. No, problema no, quizá con la voluntad un poquito reprimida. Pero me encantaría poder leerlos, un comentario. Excelente ponencia, dice Jonathan. Gracias. Alexia, también gracias. Gracias, Bueno, gracias. Héctor, tal vez te Sí, podría formular una pregunta para que te explayes y así puedan surgir nuevas dudas, ¿no? a ¿Cuál ver, por crees favor. tú que es el papel de la criminología respecto a todo lo que has mencionado? Pues en la exposición de motivos nosotros podemos observar un poquito de criminología. Lo que pasa es que no se ha profundizado mucho en el país y en muchos lugares, ¿ya? La criminología tiene como fin prevenir también, conocer un poco al sujeto que pudiese delinquir, el que está propenso a delinquir, ¿no? Tiene una perspectiva, a mí que me encanta, acorde a lo que tenemos que hacer. Una política criminal, probablemente. Criminológica, perdón. Ya. El papel en el derecho penal está previsto en la exposición de motivos. Yo lo he compartido aquí y a mí me encantaría, por favor, de que lean dos cositas del Código Penal. No lo que comúnmente se hace, sino la exposición de motivos y las disposiciones comunes. Son dos de las cosas que no se leen mucho, pero si las leemos entendemos de que hay mucho pan por seguir, ¿ya? También entender de que la criminología podría aterrizarse con una pequeña obra que me encanta mucho, Los Miserables, ¿no? También hay que ser proporcionales con lo que se castiga, no por robar un pedazo de caramandonga, pues te van a meter todos esos años de prisión, ¿no? La criminología tiene muchos pilares importantes que se aplican en la vida real, pero sobre todo que se tienen que aplicar, ¿ya? Porque son muy pocos los que se aplican. Entonces, ese es el papel que tiene, estimado. Gracias por la pregunta. Me encantaría un Sí, sí, comentario. Sí. justamente el ejemplo que mencionas sobre la obra Los Miserables evidencia totalmente la desproporción que se vivía aproximadamente, si no me equivoco, en la Francia del siglo XVIII. Bueno, al parecer no hay más interrogantes. Para dar por clausurada esta excelente sesión que has podido brindarnos, Héctor, muchas gracias. Nuevamente felicitar también a los participantes que están presentes de manera activa y un sábado por la noche. Justamente es difícil, pero que da a demostrar que son personas interesadas en obtener nuevos conocimientos o reforzar los que ya tienen. Creo que todos los presentes somos así. Muchas gracias y doy por clausurada la sesión del día de hoy. Recuerden que la serie de sesiones se vendrán dando cada sábado a este horario aproximadamente en este primer módulo de Derecho Penal, parte general. Gracias por su asistencia. Muchas gracias.